Tema 2. Denominación de los tratados internacionales. Acta y actas finales. Documento que recoge las intervenciones de los delegados a una conferencia y que obra como constancia de los debates y deliberaciones que en ella se desarrollan. En sentido propio, es el documento que da fe de un hecho determinado. Acuerdo. Resolución adoptada por un órgano colegiado, administrativo o tribunal. Punto de coincidencia en relación con un asunto particular. Voluntad respecto a la conclusión de un determinado acto jurídico administrativo, económico o internacional. Convención entre Estados destinado a crear, desarrollar o modificar determinadas normas del derecho internacional. Se utiliza para designar tanto acuerdos formales como sin formalidades, ya sean bilaterales o multilaterales. Acuerdo interinstitucional. Es el nombre que la ley sobre los tratados da a los tratados en forma simplificada o acuerdo administrativo. Es el que aplica una dependencia administrativa en la esfera de sus atribuciones. Armisticio. Acuerdo entre los estados beligerantes para cesar de forma convenida y provisional las hostilidades, operaciones de guerra, sin ponerle fin al estado jurídico de guerra. Acuerdo que precede generalmente al fin de la guerra. Arreglo. Indica una modalidad de entendimiento casi siempre bilateral sobre asuntos de exclusivo interés mutuo, como régimen fronterizo o cuestiones comerciales o financieras. Canje de notas. Es una forma de asumir compromisos en materia de importancia relativa que en todo caso no se juzga, necesiten de formalidad del tratado. Carta. Acta, escritura en la que son registrados ciertos títulos, derechos, entre otros. Documento epistolar dirigido por un jefe de Estado a otro. Algunos convenios o tratados internacionales que constituyen el instrumento constitutivo de una organización internacional. Carta memorándum de intención. Acuerdo sin formalidad en la que las partes expresan su deseo de realizar alguna actividad. Código conjunto de reglas sobre una materia. Se expresa rara vez para designar algunos tratados multilaterales y también se utiliza la expresión código de conducta. Compromiso. Acuerdo que celebran los estados por los que se comprometen a someter una controversia al arbitraje. En este acuerdo generalmente se señalan la jurisdicción del derecho y el procedimiento aplicable al litigio. Concordato. Acuerdo celebrado en forma de tratado internacional entre un estado y la Santa Sede sobre materias religiosas, administrativas y para reglamentar la condición de la Iglesia Católica dentro de dicho estado. Convención. Acuerdo internacional cuyo objeto es enunciar ciertas reglas de derecho internacional. Acuerdo que tiene un carácter normativo de índole general aplicable a un número elevado de estados. Convenio. Acuerdo entre dos o más personas designado a crear, transferir o modificar, extinguir una obligación. Acuerdo a que se llegan los sujetos del DIP en una conferencia, congreso, negociación internacional, acto jurídico que surge por el consentimiento de las partes. Se utiliza para designar tanto acuerdos formales como sin formalidades, ya sean bilaterales o multilaterales. También se emplea como término genérico para designar toda clase de tratados. Declaración. Es este documento en el cual dos o más estados determinan su posición común ante determinado asunto de interés general. Se utiliza en el término como expresión de conducta que se piensa seguir por uno o varios estados. Estatuto y estatutos. Se utiliza para instrumentos internacionales en los que se establecen normalidades relativas a una materia jurídica internacional. Instrumento internacional que contiene el régimen jurídico al que se encuentra sujeto un territorio determinado o un organismo internacional. Término con el que se denomina habitualmente a aquellos instrumentos que consagran reglas operativas para la ejecución de determinadas actividades o para el ejercicio de determinadas competencias. Memorándum de entendimiento. Se utiliza para designar acuerdos sin formalidades. También se utiliza para designar compromisos sin valor jurídico. Término con el que se denomina a los instrumentos que registran compromisos que se agotan con su ejecución directa e inmediata. Modus vivendi. Expresión que designa los arreglos con carácter temporal o provisional, cuyo objeto es prorrogar anualmente un determinado acuerdo. Acuerdo temporal entre dos o más estados, establecido casi siempre por canje de notas y habitualmente destinado a experimentar un modo de actuar en determinadas materias de intereses mutuos, antes de comprometerse definitivamente en un tratado formal. Notas reversales. Se designa a un acuerdo por el que se comprometen los estados a no contravenir en uso establecido en asuntos de ceremonial o no admitir que una concesión especial se haga per